¿Hacia el toque nomás? Al No sé toque. ni de qué vamos a hablar. Sin escupo. Ya. No, pues. Acuérdate que tú querías que viera la película Soul Ah, verdad, sí. y yo la vi, pues, Buena. hace varias semanas atrás. Hace, hace como 2 semanas atrás. Sí. Entonces, no sé si querías ¿Me hablar. acordáis? Y se me olvidó. Y se me olvidó la película. Nada, sí, igual me acuerdo de algunos detalles. No, Ya. no soy tan Dory. Ajá. Sí. Eh, Entonces, no sé si te tinca hablar de Soul. sí, o sea, ya, hablemos de la película de Soul. Eh, que en realidad como que ya pasó un poco la moda, pero no importa porque nosotros tampoco estamos siguiendo las modas. De No, hecho somos no. como, somos más under, Somos como terrible under. contracultura. De ¿Ah? partida, el formato, no formato que tenemos es super under. Es como. Sí, No hay saludos, no. Nada. ¿verdad? Así, nada. Eso lo damos a la gente. Y- Bueno, echamos a veces nos todo. acordamos de despedirnos. Sí, pues, echamos las papas, echamos las zanahorias, echamos los repollos así, directo a la olla, sin cortarlo, sin nada, así. Y lo dejamos cociendo hasta que se vuelve como una Hasta pasta. que se nos pare la raja. Sí, hasta que se nos pare. O sea, a veces ni siquiera está cocido, Sí, ese sí, todavía sí, está sí, crudo. sí. Los tiempos de Sí. cocción también varían. Sí, ¿Cachai? Y, no, yo creo que sí. y lo tiramos ahí, a veces se lo servimos en la olla en vez de servirlo en plato. Ujú, Entonces ahí tiene tu podcast. ¿Te sí. gusta? Le ¿Te pasamos, gusta? le pasamos un servicio, elige. Sí, sí. ¿Cuchillo, tenedor o cuchara? Ya, porque tenemos tenemos uno de cada uno nomás, así que tenemos que compartir. Tiene que compartir. Mejor pues compartir. Sí, Ahí está el mensaje. ¿Te ahí gusta? está, ¿Te sí. gusta, cierto? Y le empezamos a decir así de cerca, ¿te gusta, cierto? Ah. ¿Te gusta? Sí, estamos comiendo. Oh, se me olvidó echarle sal. Sí, algo así. Y te sacáis Sí, un poco de sal de los bolsillos así y se le da. Oh, bueno. Y le preguntas, ¿querés mayonesa? Y te dice, no, No. no. Oh, sí, bueno. La servilleta la vamos a buscar al baño. El papel confort, ahí lo doblamos como servilleta. Toma, Ay, la mía. ahí. Bueno. Sí, viviendo la vida, un lujo. Sí. Y escucharíamos el mismo plato de ellos así. Dice, oye, ¿te voy a comer eso? Pero si es para mí. Oye, si está bueno. Está bueno, ¿cierto? Oh, bueno. Ay, sí. Sí, ese es como el equivalente. Sí. Bueno, Eh. eso podría describir un poco a Nido de Ratas. Sí. Se llama nido de rata, aparte. Sí, Sí. está bien. Me- Y- Entonces, sí, pues Soul. Ese era el tema. Qué buena película. Bueno, es una película que a primera vista se trata sobre jazz, aunque realmente no se trata sobre jazz, y después lo vamos viendo. No sé, dime tú, ¿tiramos como spoiler o hacemos como un review para que la vean? O sea, aquí nunca nos preocupamos de los spoilers, pero no sé, pues digo yo. Sí, no nos preocupamos mucho de los spoilers, pero Ya pasaba harto rato. es una película que ya la mayoría de la gente que la iba a ver la vio, ¿cachai? Ya, entonces hablemos plenamente de todo el contenido que tiene. Ya, pero igual deberíamos hacer un resumen porque en volada hay gente que no la ha visto, o sea, no cacha de qué estamos hablando. Y así que, bueno, de partida es una película, creo que por el estudio Pixar, de estos estudios que están como especializados en hacer películas para niños con mensajes para adultos, y que le tocan en la nostalgia y en la melancolía. Es de Disney. Sí, o sea, claro, es que todo es de Disney, partiendo porque todo es de Disney, pero el estudio, Pixar, me parece sí. que este estudio es como el estudio B de Pixar. Sí, está De hecha hecho, por Pixar. una de las cosas que me pareció cuando estaba viendo la película es como, esto se nota que tiene un toque de un equipo distinto de Pixar, no sé si es el equipo titular,
pero porque es como una película que tiene como un sentimiento, un ambiente como un poco más indie, por así decirlo. No es Sí. tan como masificado como, no sé, Frozen o Zootopia, o estoy tratando de pensar en películas Sí. relativamente nuevas. Por ejemplo, las formas geométricas que vemos al comienzo de la película, Ah, sí. todo está como juego entre el sonido y la animación así, es como súper Mm, experimental, por así decirlo. claro. Sí, tiene un toque Y bastante diferente. sí, lo que estabas diciendo tú, pues, o sea, Es muy musicalizada. claro, al principio es una película que te contextualiza como que se va a tratar un poco de la música, sobre todo del jazz, porque últimamente como que el jazz está intentando resurgir, no sé, una de esas tal vez. Mm. Eh, y pero después nos damos cuenta rápidamente que en realidad tiene que ver con la película. En el fondo es un poco el viaje de buscarle un sentido a la vida Sí. o Encontrarse con el propósito de vida, po. claro, buscar un propósito, resolver un poco como esa pregunta que todos nos hacemos, y que la película igual de alguna manera te entrega un poquito ese mensaje un poco más sutil o menos sutilmente, que en realidad no hay una fórmula para resolver esa pregunta, Mm. y que en realidad la respuesta la encuentra cada uno atreviéndose a tirarse a la piscina, Claro, po. por así decirlo. O en este Vi- caso al mundo. Viviendo cosas. Oh, Ujú. tirándose. Oh. Sí, Sí, no lo había literalmente. pensado de esa forma. Sí, pues, porque literalmente Se tiran. se tiran así como hacia el mundo, hacia Claro. una piscina donde está el mundo. Ujú. Y es. Oh. Entonces, claro, pues la película, así como en términos concretos, se trata sobre un profesor de música de jazz que está como peleando un poquito en su vida, tratando de lograr su sueño, que en el fondo Él siempre, es ser un músico exitoso de jazz. él siempre quiso Y tocar en un club de jazz ah, y claro. ser un músico que se dedique a eso, pues, semana por Ujú, semana, ir tocando en los clubs ujú, y pasarlo bien. claro. Aunque lo que le tocó hasta el momento fueron Ujú, puras cosas que no lo hacían sentir lleno. Onda, tenía claro. que hacerle clase a unos niños que ni siquiera apreciaban su música, lo que él les enseñaba. Ujú, No estaban ahí ni ujú, ahí con la música. Había una niña nomás que como que le gustaba la música, pero ella como que se echó para atrás donde los otros niños la molestaban. Y él ujú, era como, puta, que desmotivante mi trabajo. Bueno, claro. hasta que un día se le presenta la oportunidad de sus sueños, Ujú, que lo invitaron como a donde había una jazzista súper famosa, una ujú, cantante parece, sí. y no sé qué lo que era ella, Sí, sí, no, era saxofonista. saxofonista. Sí, pues, porque la mayoría del jazz no se canta, es poquísimo el jazz que se canta, Ujú, saxofonista. sí. 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 Eh, y ella como que era muy exitosa y ella lo invitó a él y él como que se fue en la volada en su piano así Ujú, y como que de repente todos quedaron callados mientras estaban tocando mirándolo así y el otro, oh, disculpa, la cagué y toda la cosa. El otro le dijo, te quiero en mi banda, así como vístete para mañana, así, con ropa elegante. claro. Mm, Como le gustó el, bastante como su performance. Y él su muy, performance cuando se metió en la zona. sí, pues se metió en la zona. Eso, la zona es algo que me Estaba en la encanta. zona. Que igual les pagan eso. Sí. eh, La zona es algo que tocan de forma muy profunda aquí en esta película. ¿Y qué es lo que es la zona? La zona es como cuando estás muy concentrado haciendo algo, puede ser algo que te gusta o algo que no te gusta, pero estás como ahí, como en este trance que te lleva como a un ujú, mundo espiritual, en el que estás haciendo eso. Por ejemplo, no sé, aquí lo canalizan con el personaje principal tocando el piano, así que está tan concentrado, ujú, tan en su mundo que
no puede percibir nada más allá de él y el piano así. Y Ujú, hace cosas fabulosas con eso. Pero también, por ejemplo, lo podemos ver con otras actividades. Quizás a alguien le gusta mucho cocinar ujú, y está ujú. tan metido en su mundo de aromas, de temperaturas, de qué sé yo, que hace maravillas con eso. O alguien, etcétera. Muchas cosas que te pueden... Esa parte yo la relaciono un poco con esta corriente un poco del mindfulness, Mm, eh, con el tema de cuando te hablan del estado como de concentración plena, sí. en donde como que te abstraes de todo así Mm, y estás como súper en contacto con el momento presente así, pero mm, es como esta cuestión de que no estás fijándote en un momento, sino que estás fluyendo con el momento. mm, Entonces, no es que te concentres en el presente y te concentres en un momento, porque te concentras en ese momento y el momento ya pasó, sino que no te vas quedando con cada momento así como una línea, sino que vas fluyendo como un río, ¿cachai? claro. Y y lo relacioné un poco a esa forma de estar, o de como, entre comillas, meditar activamente, como conectarse tanto con lo que estaba haciendo en ese momento, en ese periodo de tiempo presente, que se te olvida todo, pues te abstraes totalmente, así como que no hay nada más que lo que estaba haciendo en ese momento. Es como cuando fumáis indica y te quedáis pegado. Sí, no. ¿No? A ver, por ejemplo, a mí me ha pasado a veces cuando me concentro haciendo algo que me gusta, por ejemplo. Me ha pasado algunas veces en sesión con pacientes, que como que me he concentrado tanto en lo que estamos haciendo, en lo que estamos conversando, que se me pasa volando así la sesión. Así como que hubieran pasado 5 minutos. Y me ha pasado con conversaciones, de hecho, que también fuera de la atención. eh, Conversaciones con gente que han sido como conversaciones muy interesantes y como que eh, normalmente cuando converso con alguien a veces, o sea, sí, frecuentemente suelo estar pendiente de que no pase mucho tiempo porque tengo que estar haciendo otras cosas, pero eh, algunas veces me ha pasado eso, como de que me voy tan en la bola de la conversación que, Se y con la vuelve... otra persona, que es como sentir que estamos en una burbuja así fuera Sí, del... es cuático eso. Como, como que te atrapa y no existe nadie más que ustedes dos hablando sobre cosas. Ujú. Mm. Y así que, claro, pues y ese es como en la película, ese es como el primer acercamiento que tenemos a la zona. Pero claro, pues, o sea, resumidamente después Como que de lo van tocando este una y show, otra vez. claro, eh, iba como en camino al segundo show ¿Se murió? y lamentablemente este profe fallece, muere. ¿Y se murió? Y se murió porque le llegó la hora y no alcanzó a vivir su sueño completamente. Sí, el buen iba Eh, contento, iba pero mm, como avión caminando así, la, y pasaban miles de escenas que podrían haberlo matado y lo único ujú, que lo mató fue caerse por el alcantarillado, sí, en una creo tapa que que sí. está abierta. Que Ah, forma pero más buena. espérate, Imbécil. eso no lo mató entre comillas, lo dejó como en coma, por así decirlo. Parece. Porque, sí, pues, porque él entró a este mundo espiritual como que estaba muerto y él Ujú. intentó volver después al mundo real, pues. Ah, claro, Y al volver ocurrió una desgracia. claro. Sí, O sea, el tiro no se puede volver porque ya ahí empieza como la aventura de la película, que en el fondo es como que no va a aguantar la película entera, pero en el fondo, claro, pues él muere y llega ¿cómo fue el nombre que le pusieron? Al gran antes. sí, pues, Sí, al gobernante, algo así. como Sí, es que el el, lugar donde las almas que nacen, la alma antes de nacer, se generan todas estas almas y les dan la personalidad, así. Como sí, van como una mini escuelas o mini fábricas donde sí. les ponen como personalidad y les ponen como etiquetas así. Ya, este tipo es un sociópata, no sé, esta cuestión, esta otra. Sí, le ponen como cualidades positivas y Sí, negativas, y en realidad eso es como, igual es como, más o menos así funciona un poco la teoría del enneagrama y los eneatipos, que
no en el gran antes, pero sí en tus primeros años de vida, en tus primeros meses se va formando tu eneatipo, que trae cosas buenas y cosas malas. Y eso determina cómo va y en el fondo es un mapa para descifrarte a ti mismo. Es súper cuático eso. Y tú no puedes cambiar eso. Claro, o sea, no, particularmente no. Cuando lo logras resolver, ya la teoría o sea, no conozco en realidad una persona que realmente tenga totalmente desarrollado así como resuelto su rollo existenciales. Pero en teoría, por lo que yo entiendo, cuando logras como resolver tu rollo con los que vienes de pequeño, es como que después eres libre de tomar la forma que quieras. O sea, como de ser quien eres, porque ya no te fijas en seguir una línea en particular, sino que te conviertes como en agua, ¿cachai? En lo que en el momento tenga que empieza a ser más fluido, ¿cachai? Vive como el presente. Claro, vivo más concentrado en el presente y en lo que puedes hacer en ese presente, más que como mantener una idea de identidad o de constancia en tu línea, ¿cachai? De historia. Es una cosa, no sé, cuando se supone que, no sé, como yo lo veo, es que si tú, ¿cachai? Cuando una persona ya lo tiene resuelto, porque se nota, es como una cuestión como que tú ves y tú dices, esa persona lo tiene resuelto. Esa persona está radiando. Claro, es como un poquito así, no sé si es la misma escala, pero es como el tema de la iluminación, así. Pero también el tema del trabajo espiritual es una trampa del ego, entonces es como ya, pero aquí no estamos yendo en otra ola. Sí. No, pero estamos hablando de Soul, estábamos para irnos en la bola. Aquí, sí. Entonces, claro, pues el protagonista, el profe, que no me acuerdo cómo se llama ahora. No tengo idea. Protagonista. Ya. Mr. T le vamos a poner. Ya, Mr. T. Sí, ya. Queda por tratar de pelear contra su destino de morir. Sí. Termina como cayendo en el gran antes. Y al final se encuentra por cosas de las circunstancias y del destino, queda como instructor de un alma muy antigua pero muy complicada, sí. Porque si te fijas, las almas tenían como números, sí. Esta era iban como en la 4.000 billones y algo iban las almas, y esta era el alma 22, sí. Y era un alma, y bueno, porque esas almas necesitaban encontrar motivación para poder llegar a la Tierra. Claro, necesitaban como una motivación que les permitiera querer vivir. Sí. Y esa alma nunca había tenido todos los instructores de la vida y jamás nadie la había hecho estar motivado. Así como había roto a todos los instructores. Sí. Y aparte que para mí el rollo que yo me sentí reconocido un poco con esa alma era como que en el fondo su problema era como el miedo a vivir. Ella tenía miedo a vivir, esa alma. Y digo ella porque tiene como una voz femenina, pero en realidad se supone que no tiene género. 22 es 22. Sí. Y ambos terminan cayendo hacia el agujero Claro, sin querer queriendo terminan volviendo a la Tierra de una forma extraoficial, sí. Extraña, y ahí empiezan a reconocerse, pero en el sentido en cuerpo equivocado, eso sí. Claro. Y 22 de una manera tiene la oportunidad de disfrutar la vida, sí. de ver que la vida... y lo otro que encontré que era como heavy era que en el gran antes como que estaban todas las cosas como para conocer el mundo, pero no estaban las percepciones. Las sensaciones, la percepción. Sí. Claro. Y entonces podían comer pizza y sin sentir el sabor a la pizza, o no sé, podían golpear
sin sentir el dolor, o abrazarse, o el contacto, Claro. entonces, o sentir el olor de las cosas. Entonces, yo decía, oh, qué difícil, Sentir, qué difícil. sentir las cosas reales y poder observar el mundo como Mm. es. Mm, A fin de cuentas fue algo que le fue motivando a 22 a conseguir esta motivación, valga la redundancia. claro. Sí, pues, fue curioso porque en el fondo, viviendo a la fuerza, empezó a descubrir que tenía que tenía unas ganas de vivir, que tenía, y que sus ganas de vivir eran, y esa parte yo la encontré muy bacán, Caminar. porque en el fondo ella quería vivir como por vivir, Sí, como que no quería nada grande, así como que dice, mi motivación puede ser caminar, quizás Sí. puedo ser la persona que más camina en el mundo, así como puede hacer las cosas más sencillas, así, pero estar en contacto con eso. Y es Y cuático eso era- eso, pues, no necesitas tener algo que te dé un significado demasiado profundo para poder disfrutar las cosas. Mm, Ella estaba disfrutando el momento nomás. claro, No, ella eso. no decía, ah, no, es que tengo que ser la mejor, no sé, eh, guitarrista del mundo, no sé. No, nada de eso. Claro. Al contrario No. del protagonista, que él estaba obsesionado con volver al concierto que era la oportunidad de su vida, porque él Ujú. sentía que no había logrado nada en su vida y que no quería irse sabiendo que era un perdedor, porque así se sentía él, un perdedor. Ujú. Quería al menos tener ese concierto y después Claro. Y que de haberlo hecho después al probado. final lo logra tener, y es cuático porque ahí él se encuentra con que en realidad cuando logra tener como su minuto de fama, por así decirlo, eh, le pregunta así como, ¿y ahora qué viene? ¿Qué más? ¿Cachai? Y dice, no, esto es todo lo que hay. Nos juntábamos estos días de la semana y tocamos acá, y eso es todo. Y es como que está un poco decepcionado también, Sí, porque quizás tanto, eh, ¿cómo es la palabra? tanto esfuerzo. Idealizó tanto su sueño, su meta, que lo veía como algo mucho más grande. Y al final cuando lo alcanza, ve que no era una cosa así como la que se imaginaba, y que en el fondo, eh, ahora que lo logró, ¿ahora qué? Eh, Que ahí estamos jugando con el tema de las expectativas. El papá de él era un músico muy reconocido, un jazzista muy bacán. Y él cuando era chico, su papá lo llevó a un concierto de jazz y él se enamoró del jazz, le encantó el jazz. Ujú. Desde ese entonces su vida ha sido el jazz. Hablar de jazz por aquí, por allá, de todo el rato. Mm, Y nada más que el jazz. Entonces Claro. él estaba obsesionado y pensaba que, oh, este es mi propósito de vida. mm. Ser un músico reconocido como mi padre. Entonces, Sí, pues de alguna manera él igual estaba súper ensimismado en sí mismo, y tampoco estaba muy conectado con la vida en el fondo, de porque él hecho, estaba como metido en lo que él quería hacer. hay un barbero que era amigo de él Ujú, y mientras el cuerpo del protagonista estaba 22 estaba en el cuerpo del protagonista, ella tuvo una conversación con él ujú, y el tipo le dijo qué bacán que pudimos conversar algo que no fuera de jazz. O ujú. fue como Claro. pude abrirme Sí. más contigo, con Ujú. indicarte que mi sueño no es ser barbero. Mi Claro. sueño era no me acuerdo cuál era su sueño. Sí, no me acuerdo, tenía otro O sueño. sea, a él le Pero- gustaba ser barbero, no es que no lo Mm. disfrutara, pero su sueño Mm. era otra cosa. Mm. El tema aquí es que, claro, eso. Y el protagonista Al final- después de eso se empezó a dar cuenta así como de oh, Y el mensaje es poderoso porque en el fondo te pregunta así como cuántas veces querer ser tan, no sé, llevado tan obstinado, tan llevado a tu idea, te impide observar que en realidad hay otras opciones, hay otros caminos, las cosas a veces no siempre tienen que ser como tú quieres que sean. Y no por eso está mal, y no por eso no las vas a poder disfrutar.
Es como, es la comparación con esta actitud de los niños y niñas que hacen una pataleta porque algo no salió justo como querían. Pero tú, incluso como papá o mamá, le pueden estar ofreciendo algo mucho mejor. Pero no, ellos querían eso, esa cosa. Y nos pasa en una escala no tan infantil, pero nos sigue pasando ese mismo patrón, así como que esperábamos cosas que... Muchas veces la vida va a ir totalmente diferente a como nosotros queremos y va a ser injusto, va a estar llena de injusticia. Y muchas de las veces, por mucho que pataleemos, no podemos hacer nada al respecto. Claro, pero así como está llena de injusticias, también está llena de oportunidades. Al final yo creo que ese es como uno de los mensajes de la película, es como, ¿dónde pones tu atención? Porque la vida es la vida. A la vida no le importa si tú existes o no, incluso. En el mundo, el mundo va a seguir siendo el mundo, tú estés o no estés. Claro. Pero lo que quieras sacar o aprovechar de él va a depender de dónde pones tú tu atención. ¿Qué es lo que quieres? ¿Seguir la Te corriente? voy a pedir una pausa porque me están llamando. Entonces No vamos sé si a se poner puede pausa. 1, usar. 2, 3. Sí, está grabando nuevamente. Bueno. ¿Y en qué estábamos? Vieron que se me fue la... No, eso que te decía, porque muchas veces ese patrón sigue en el sentido de que nosotros ahora después de adultos queremos cosas o deseamos cosas y queremos cumplir esas cosas, ¿cachai? Y si no las cumplimos, sufrimos, cuando en realidad podríamos tener un enfoque distinto, que es como el de apreciar simplemente lo que ocurre, lo bueno y lo malo. Y Y- ir viendo lo que nos va dando el río de la vida y fluir con eso. Exactamente. En vez de llegar y no sé, pues pucha, hay tantas cosas que ocurren y que la vida no se termina por eso, ¿cachai? Y se abren otras oportunidades y al final, que tanto tú te amarres con eso que tú quieres lograr y desear, con ese deseo tuyo, es lo que termina haciendo sufrir más todavía. Oh, Dios. Porque la vida no te debe nada. Y eso es, no es que la vida sea injusta, ¿Por es qué? que la vida no te debe nada. ¿Por qué estoy Creemos vinculando? que la vida es injusta porque pensamos que la vida nos debe algo, ¿cachai? Y en realidad no, nunca. La vida no llega a este mundo con la promesa de que vas a ser feliz o vas a lograr tus sueños o vas a tener una vida agradable. Y tampoco te Lo vas a promete lograr en la medida en que aceptes que no en te- realidad no te promete la felicidad y tampoco te promete la infelicidad. Eso No. está todo en ti, más o menos, por así decirlo. ujú. Claro, entonces Por de alguna manera por muy malas condiciones en las que hayas nacido, ujú, igual tu actitud hacia la vida va a determinar en gran medida si es que eres feliz o no. po. claro. Bueno, igual ahí no hay que irse en la super hiper hippie, encuentro yo, porque si naciste, no sé, pues en una favela en Brasil, rodeado de narcotraficantes y violencia, y, o sea, sí, puede que puedas desarrollar una actitud apreciativa respecto a la vida, Pero es más difícil. pero eso no va a resolver mágicamente tus problemas tampoco. No, po. También hay una parte de movilizarte, ¿cachai? Si es que vas a querer surgir o si es que vas a querer hacer algo con tu vida. Claro, lo que pasa es que eso, en contraposición del deseo, tampoco es quedarse así como haciendo nada, esperando que la vida pase Tienes y que mirar. moverte hacia tu deseo. No, pues también tienes que moverte, ¿cachai? Y para eso sí, efectivamente necesitas motivación. Y creo que de nuevo estamos llegando al tema del dejar ir, porque para movilizarte en la vida vas a necesitar de una motivación o un deseo, algo que te quiera, te impulse, te dé las ganas de moverte hacia eso, ¿cachai? Que lo vayas a lograr o no, va a depender tanto de ti, de lo que pones tú, como de si se dan las circunstancias de la vida también. Tal vez no se logra, y en el momento en que descubras que quizás es imposible o ya no lo lograste, ahí es cuando tienes que enfrentar el momento difícil de decir, lo dejo ir o no. Y entonces ¿Qué hago?
Sí, po, es complicado porque en el fondo esa es como la pregunta que el protagonista de Soul también se hace en algún momento, pues es como, bueno, él en su momento descubrió que lo que lo motivaba al final parece ser que no era exactamente lo que buscaba al final. Y, y en ese sentido también él se tiene que enfrentar al dejarlo ir o no. Y decidió dejarlo ir. No sé por Mm. qué, mientras conversábamos esto, no pude evitar vincularlo con Vagabond. Ujú. Es que igual yo creo que hay harta influencia Sí, como budista zen en sí. Vagabond. Y, por ejemplo, me acordé de la escena donde explicaron el significado de Matahachi, Mm, que iba de un lado para otro y como no iba directamente hacia donde él quería ir y iba como dando trastadas de acá para allá, iba ampliando ujú, su camino claro. y eso le dejaba más opciones, Ujú, como eh, era una persona que podía ser quien quisiera ser, en cierto sentido, ujú, porque ya lo había intentado todo. No, claro. sin apuros. Ujú. Y es cuático. No, es potente. O sea, porque en verdad estaba hablando de, de lo que a ti te define a veces como persona, que es súper difícil despegarse de eso. Decir como, Tú siempre te eh, ciñas una expectativa de lo que quieres ser o de quien crees mm, ser. Como mm, dice, ah, no, yo soy el inteligente del grupo, así que yo tengo que estudiar mucho, tengo que esforzarme en mm, esto, tengo que cumplir con este rol, porque claro. soy el inteligente, no soy el bonito, no soy el chistoso, no soy el, qué sé yo, el que Mm, tiene buena suerte, soy mm, el inteligente, así que yo estudio, sí. no sé, Y es distinto también cuando lo decides a cuando lo sientes como una responsabilidad, claro. a cuando lo sientes como que tienes que cumplir con una imagen o con una expectativa Y esa, que esa tú tienes de ti mismo o que otras personas tienen de ti. que igual a veces las expectativas pueden ser impuestas por el resto o autoimpuestas, porque tú te sientes Mm, presionado, aunque nadie te esté poniendo esa expectativa a ti, quizás. Tú te sientes presionado a veces. ujú, sí. Entonces, si lo haces como por gusto o no. Mm. Eso es Entonces, cuático. igual es heavy porque en realidad a todos nos toca preguntarnos eso y no una vez en la vida, pues varias veces. Eh, Porque van a haber varios momentos en donde te vas a estar preguntando si estás haciendo lo que quieres o lo que otra gente quiere de ti. Si Mm, estás movilizándote hacia lo que tú buscas como una respuesta de tus sueños, o sea, una respuesta a tus sueños mm, y a tus motivaciones, o en realidad lo estás haciendo por un tema de seguridad o de expectativas sociales, no sé. claro. Así que, Muchas veces, por ejemplo, en la publicidad mm, o, no sé, en Instagram, qué sé yo, redes sociales, se nos muestra. Espérate, se me secó la garganta. coronavirus, coronavirus. Ya. Ya. Oye, cuático, esto a una conocida le dio coronavirus. ¿Ya? Ella no salía de su casa. ¿Y Y. cómo le dio? Porque llegó una visita. Oh, concha tu madre, qué malo que es. No, pero palpico. No, está muy. A ella le pateó súper fuerte. El Mm, pololo de ella la está cuidando y el pololo es asintomático. Así que él está bien. Pero ella, como mala, así. Tiene que tomar, mm, a ver, serán unos 8 medicamentos más sí, para para poder el oído. estar bien. Y le viene como con diferentes síntomas todo el rato. Y es un malestar Oh, constante. oh, qué mal. Bueno. Y Está, ya que tenía como las defensas débiles o qué. no sé.
Está tomando antibióticos, está tomando corticoides, está tomando un sinnúmero de cosas. Le están midiendo un montón de weas. Sí. Pero pucha, ojalá que se pueda ir recuperando a poco. Sí. Porque se cuenta la idea. Hace unos días vi la publicación. Tiene que guardar cuarentena. Sí, obvio. Oye, y ¿tú sabes que de qué te estaba hablando antes del coronavirus? Estábamos hablando de wea. Wea. Pasó el momento, Nacho. Pasó el momento. No te apegues a él. No, sí, pues no. Vive el presente. Hay que vivir el presente, claro. Sí. Nada, estábamos hablando de eso. Y la music. Y Pero había una idea que yo estaba desarrollando en ese momento y puta la wea. me distrajo como mi tos. Sentí como un pelo en la garganta. A ver, hablamos de esta idea de Vagabond. Sí, de Matahachi. Vagabond habla mucho sobre estas cosas como existenciales. Sí. Después yo te estaba hablando como del dejar ir, de repente, de que es necesario moverse, pero también es necesario saber. Es necesario remar también, pues, no dejarte llevar por el río así, porque puedes chocar Claro. con una piedra o con un tronco, Claro. qué sé yo. Ujú. Tienes que Y- ir guiándote también. Mm. Oye, es cuático. Y no sé, se me fue. Dale, Ojalá que vuelva otra idea. no importa, sigamos a lo siguiente nomás. Aquí en esta película muestran la zona como un lugar en el que la gente que está haciendo las cosas que disfruta Ujú. entra en este estado de trance. Pero también hay gente que no está haciendo cosas que disfrutan, sino que están como en este modo automático medio zombificado, haciendo cosas claro. que no les gustan. Ujú. Y ellos no tienen una apariencia diferente en este estado, en este como un universo común en el que están ellos. Que es como Sí. la zona. Por Sí, ejemplo, los que están en su zona están, no sé, pues los podemos están ver como flotando, están como flotando en el aire así. y haciendo las cosas que les gustan. En cambio, Ujú. los que no están disfrutando de las cosas, los grafican como personas que están ahí abajo en la arena, como vagando como monstruos que Ujú. no tienen como mucho más que hacer Claro. que caminar así, sin propósito. Sí. Y eso como que lo podemos ver en el día a día cuando, no sé, pues, estamos en un trabajo que no nos gusta y nos disociamos Ujú. y estamos Sí. haciéndolo nomás, pues, haciéndolo Así y que como pase rápido. modo zombie, sí. Y que pase rápido, ojalá que pase rápido. Así. No, Sí, pues. sin, Es como otra forma de trance, no es como un trance sano, sí, porque en el fondo estás como no estás conectado con tu experiencia de vida, no estás conectado como con tu vivencia. estás apretando skip a la vida nomás. Claro, sí. Y al final eso también pues pasa la cuenta. Te estresa, Y te estresa, te desmotiva, te desanima, cuando la vida porque al se final vuelve dejas de percibir a ti mismo como una persona que tiene como recursos o que tiene algo que ofrecer al resto o a sí mismo, ¿cachai? Te ves como casi como un objeto más, pues te despersonalizas. Y eso es lo que le pasaba igual a la gente que, claro, por eso que decías tú, que llegaban como, que no estaban como siguiendo lo que ellos en el fondo querían hacer, lo que su alma quería hacer. Y estaban atrapados en una rutina que no les gustaba claro. y viviendo nomás así, vacíamente. Ujú. De hecho, ahí en la película muestran como que Y ahí llegan los hippies, los hippies lo hacen despertar así a uno de ellos. Le hacen- Y el otro le tipo hacen como el que de poder repente, del- sí, el tipo como que de repente levanta su cabeza y manda a la mierda todo así, bota el computador así, me voy a la mierda y se va. Claro. Sí. Es bacán esa sensación. Sí. Ya está, me voy a la mierda, ¿viste? Mm. Así que
Igual nosotros, en vez de estar en un trabajo, o sea, a veces la necesidad da más, claro, pero quizás deberíamos tratar de no dejar que la necesidad dicte nuestra vida. O sea, no. mm, Si es que existe, aunque sea una remota posibilidad de poder hacer algo que no llene, al menos ujú, intentarlo y no vivir como en estas condiciones en las que nos dejamos a veces humillar, qué sé yo, o en relaciones tóxicas, qué sé yo, o en situaciones tóxicas para nosotros, porque eso igual afecta a nuestra salud sí, y sí, totalmente. no estamos viviendo a fin de cuentas. Ujú. Al final, igual yo he visto que pasa, o sea, con la gente que atiendo también, pero también hasta cierto punto yo me suelo preguntar, estoy como disfrutando lo que estoy haciendo, va por aquí lo que yo deseaba hacer o lo que yo quería hacer. Y mm, diría que no totalmente ahora, pero no es algo que Que te no voy quite, también, que te quite la no vida. estoy fuera de claro, y no estoy fuera como de mi, entre comillas, como mis planes o mis sueños, por así decirlo, Hay que encontrar que un igual van balance. dentro de la línea de la psicología, ¿cachai? Entonces, por ahora es una forma de yo poder ir construyendo a poco lo que quizás me gustaría hacer más adelante. Eh, Hay que ir balanceando. y, y por mientras sí, eh, pero para mí el tema de la música igual siempre ha sido algo que me resuena, porque en verdad siento que quizás ese habría sido como mi camino primario, si hubiera seguido como lo que yo quería hacer. Eh, Pero tú y de alguna quieres. manera tratar de mantenerla presente ahora. Quizás porque igual los sueños van cambiando y las expectativas van cambiando de repente. Y quizás, no sé, pues de chico soñaba en ser una estrella de rock y ahora, por ejemplo, sinceramente yo digo, no, jamás no me gustaría ser un tipo famoso, un músico famoso así. No, pero sí todavía tengo esto de querer tocar música, por ejemplo. Pero para De un querer, público. no necesariamente, ni siquiera como para un público, pero sí como de poder expresar ideas musicalmente, eso. De repente si se junta gente en la esquina, puta, tocaré en una de esas tal vez. O si estoy en la pieza y me dan ganas de tocar, tengo una idea, la pesco y la tomo y la hago, ¿cachai? Yo me compré Y esta para. Me compré esta para ese mismo tipo de cosas. Como ujú, poder expresarme. A veces ni siquiera crear claro, mis propias cosas, ujú, pero ocuparla como forma de expresión. ujú. Igual me gusta Aquí, crear cosas. Me gusta crear cosas, eso sí. claro. El tema es que, por ejemplo, a mí mis gustos musicales van por ahí como por entre jazz, blues, un poco de rock y esas cosas. Pero para mí es importante también tener como la habilidad de poder hablar en esos idiomas y eso es lo que todavía no he logrado hacer bien, ¿cachai? Teóricamente conozco más o menos, básicamente, nivel básico pasando a intermedio, pero pero me llevar a la práctica esa cuestión ahora como que no estoy haciendo, ¿cachai? De repente me pasa un poco la cuenta porque me pregunto así como en qué momento voy a tener tiempo para hacerlo, para ponerme a practicar, porque en verdad ahora mismo me veo con poco tiempo, porque estoy decidiendo hacer otras cosas. Sí, a mí igual me pasa mucho de que Yeah. hay muchas cosas que quiero hacer. Por Mm, ejemplo, esto de crear videojuegos es una pasión muy grande que tengo. Pero ujú, si es que quiero realmente dedicarle tiempo a eso, tengo que renunciar a otras cosas que mm, a mí me gustan también. Entonces es complicado tener que decidir, mm. porque tienes que dedicarle Sí, focus a algo para que resulte. sí, po. No, sí, ninguna cosa que sea como tu meta principal o tu ideal principal hacia un largo plazo se logra en tu tiempo extra.
tienes que dedicarlo, tiene que ser tu proyecto principal, a lo que te dediques, ¿cachai? Y en ese sentido, por eso nos tocan tomar esas decisiones. Decir como ya, esto sí, esto no, lo voy a hacer, esto me voy a tomar un tiempo. Ahora estoy aprendiendo desarrollo web, lo cual igual me sirve en cierto sentido para lo que quiero hacer de videojuegos. Pero una vez lo aprenda bien, me gustaría realmente enfocarme más en lo que es videojuegos y no irme más tanto por ahí. O sea, me gusta el tema del desarrollo web también, pero no quiero perder focus. Claro, sí. No, es importante que te mantengas como activo en eso. Yo la verdad es que tengo que repasar mi teoría musical por lo menos y esa es otra cosa que me gusta mucho, es como el estudio de la música en general, así como teóricamente me gusta caleta. Es algo en lo que me resulta más fácil concentrarme de repente que leyendo para terapia. Hay una Y aplicación que yo me descargué que se llama Musician, que es para músicos y te enseña como teoría y práctica de música. Y bueno, desde cero hasta no sé qué nivel, así como. Y va de a poquitos. 9000. Sí, it's over 9000. Es más de 8000. Lo que yo últimamente me he estado fijando que me pasa y que he estado tratando de pelear contra eso o tratar de disciplinarme un poco es, y estoy seguro que a ti también te pasa, que estoy haciendo algo y estoy pensando en otra cosa y después estoy pensando en otra cosa y otra cosa y mis pensamientos como que nunca se quedan quietos en una sola cosa en particular. Claro. Entonces me cuesta concentrarme, ¿cachai? Porque estoy pensando en esto otro, no termino la idea de lo que estoy pensando y salto a otra cosa y y en la pega me he dado cuenta que eso me estaba pasando a la cuenta porque de repente, no sé, pues he tenido que estar haciendo varias cosas, analizando, aplicando WISC, analizando las respuestas, ahora me toca hacer los informes, y entre eso de repente me dice Pablo, ¿puede atender a tal persona? ¿Para cuándo le va a dar la hora? Después hay que, no sé, pues, salir a hacer visitas, hay que llamar a tal persona, y como que todo eso se me acumula, ¿cachai? Y en vez de dedicarme a decir ya, vamos a partir por esto y me voy a concentrar en esto y después cuando termine eso voy a hacerme cargo de lo siguiente, en vez de hacer eso, como que estaba todo eso dando vuelta constantemente en mi cabeza y al final no hacía nada, no terminaba nada porque a cada rato me interrumpía. Sí. Y cuando me interrumpía, pescaba el celular así como que y me iba a ver memes o algo, entonces como que perdíamos. Cuando perdía la concentración decía ya, me voy a despejar un poco, ¿cachai? Y después me concentro de nuevo. Y al final avanzaba muy lento. Sí, Entonces sí, lo sí. que estaba tratando de hacer, así como por iniciativa propia, es como tratar de quedarme con lo que estoy haciendo en ese momento. Y si viene un pensamiento de algo que tengo que hacer después, trato de despejarlo y me quedo en eso, ¿cachai? Y así he podido avanzar un poco más, ¿cachai? Yo igual he cometido varios errores. Oye, ¿qué es esto? Ah, esto. Es una papa frita. Oh, un chito. Un chito. Ya, oye, pero no, he cometido varios errores también en la pega por el tema de que mi mente se va para otro lugar. Como que yo al momento de ver esos errores es como, pero no, pues es imposible. Esto no podría haber sido así. Pero no puedo negarlo porque ahí está el error. Sí. Y es como, no. El déficit atencional es cuático. Sí, es heavy. Yo de repente pienso, en volada tuve déficit atencional y nunca me lo trataron. Porque como que siempre me he tratado de concentrar en las cosas y me cuesta, pero lo intento, ¿cachai?
Y no era muy hiperactivo tampoco, entonces como que quizás... Pero en volada sí tengo déficit de atención. De hecho, a mí me recetaron unas pastillas que se llaman Rupafin. Que es como... Rufis. No, no son Rufin. No, no me rufearon. Eh, Son como Ritalin para adultos. ya. Y eso fue cuando fui al neurólogo una vez, parece. O no fue el neurólogo, no sé quién chucha era. Neurólogo. Sí, Sí. puede ser neurólogo. Y esa, Sí. esa no la venden en ningún otro lugar que en la Liga Chilena de la Epilepsia. Y tenía que ir con el papel. Entonces las compré. Ya. Lamentablemente me quitaron el papel cuando fui para allá. Porque parece que es de un solo uso el papel que te da el weón. Yes, sí. Entonces si es que quisiera más tendría que volver a otra consulta con él y preguntarle, oye, dame papel. Sí, por eso es caro. Sí. Y las pastillas son Así, caras así también. funciona esto. Sí. El negocio de la farmacia y de los remedios es muy sucio y duro, pero sí. Entonces, la he ocupado en ocasiones cuando necesito concentrarme mucho, así como tryhardear la concentración, y Ujú. funcionan. Así, de hecho, estoy así como. Como que vi las cosas pasando lentamente así. Sí, como cuando fumáis indica. I know Kung Fu. Ay, no, Wow, I de know hecho, Kung Fu. de hecho, creo que sería mucho más barato fumar indica que comprarme esas pastillas. Sí, porque es la consulta con el neurólogo, Sí, la receta, las pastillas. sí, Sí. y las pastillas solas creo que costaban como 30 lucas o más. Mm. Cacha, po. Mm, Y la hora con el neurólogo, unas 50 lucas. sí. Sí. No, sí, así. También en el sistema privado, por así decirlo, los psiquiatras igual cobran como 50 lucas la consulta. Y las recetas suelen ser por meses, mensual. A lo más, así como que si ya llevas mucho tiempo tratándote con un psiquiatra, ya te conoce, sabe cómo andas y todo eso, te da la receta como por 3 meses. Pero no más allá de eso. No, Y esta es receta de un solo uso. sí, La quemáis al tiro. claro, o sea, te da la receta para que tú compres los remedios, pero esa cantidad de remedios está pensada para que tú la distribuyas en 3 meses. ¿Cachai? Eh, Así lo hacen algunos. Pero sí, y el tema es que los remedios de repente son súper caros. Son súper caros. Eh, hay algunos remedios que sí, efectivamente, tienen que ser controlados porque generan dependencia. El clonazepam, por ejemplo. Eh, eh, no sé. No, el clona lo ocupan mucho para drogarse. Sí, sí, por eso es que es controlado. Porque en realidad es un depresor que funciona un poco como el alcohol, pero también el problema es que genera a la larga como daño neurológico. Entonces, la gente que toma clonazepam o sea, como desde joven, entre comillas, tiene mayor probabilidad de desarrollar demencia después en la vejez. Así que Chale. si puede evitarlo, trata de evitarlo. No, yo no tomo remedio casi nunca. Incluso cuando estoy resfriado trato de no tomar mucho remedio. Sí, por eso estoy como estoy. Sí, pues. Mírenme. Mire, como lechuga. Yo no Como tomo lechuga. remedio y mírenme. Mira, fresquito como lechuga. No, no. No, puta, yo igual, o sea, soy re malo para ir al médico. Pero si tengo que ir y me dicen que me tomo unos remedios, me los tomo. ¿Cachai? La última vez que fui al dentista fue cuando era chico. Cuando era un Se niño. toma. Sí, Es que bueno, ahora ir al dentista es como que por favor rompeme una pierna rápido. sí, sí, Así como, no te voy a pagar, así que rompeme la pierna al toque. sí. Qué terrible. Para ello. Oye, entonces, ¿te parece si lo dejamos hasta aquí, Sí, compañero Ignacio? sí, sí. Vamos en los 54 minutos con 30. 30, ahora sí. Ótico, Sí. piola. Un buen. Fue un buen Fue una buena episodio. música, Estuvo Sí. relativamente conexo. Sí. Sí,
Sí, nos mantuvimos hablamos dentro como de las mismas cosas. sí, del mismo tema todo el rato, más o menos. Fue una delicia de capítulo. Una delicia. Una delicia. Sí. Bueno, ya Eh, saben, para unirse al nido de rata pueden ir a los links que están aquí abajo en la descripción. Ahí están todos los links. Están nuestras redes sociales, está YouTube, Spotify y todas esas cosas. Existe otra cosa que se llama Overcast, pero jamás me he metido ahí. Pero al parecer la mayoría de nuestro público en Anchor viene de ahí. Ya. Qué buena. Sí. Qué loco. Son de Estados Unidos, pero probablemente sean hispanohablantes, porque no me imagino un gringo que no sabe español escuchándonos desde... Que a veces se ponen a escuchar podcasts para ir familiarizándose con el idioma. Uf, este es Sí. uno de los peores podcasts que podrían escuchar para eso, porque estamos hablando en español chileno y muy rápido. Y de hecho podríamos Sí. hablar más rápido. Y no modulamos tampoco, así que. No modulamos, sí. Bueno, a menos de que quieran aprender español de forma hardcore, así como... Sí, si quieren aprender chileno, tal vez, sí, Sí, no, pues, están invitados a conversar al podcast y le hacemos bullying acá. No hay problema. sí, también. Sí. Así que un saludo a toda la gente que nos escucha y saludos también a el mundo. Ah, Edmundo. El mundo. Hay un weón que se llama Edmundo, sí. Hola. Sí. Hola. No, a el mundo, El mundo, sí. sí, a la verdad. Ahí. Oye, me sorprendió mucho. Después de que estuvimos mucho tiempo sin meternos a grabar podcast, me metí a Anchor y vi que ¿Ya? no habían bajado las estadísticas. Todavía hay gente que como que escucha de forma semanal. Qué loco, weón. Ya, de verdad encuentro muy extraño que nos escuchen. Yo también me encuentro muy extraño. O sea, no tenemos un gran público. Decía que tenemos No. una media de 4 personas en Anchor. Pero eso es una Ya. media, porque siempre va a gente nueva que se va sumando, claro. Sí. Pero... qué cuático. Sí. Porque es como súper sin estructura, es como muy íntimo. Entonces... Pero bueno, si les me llama la gusta a la atención, gente, yo creo que bacán que lo escuchen. sí, porque bacán, si es que a alguien Y- le sirve, si es que se sienten acompañados, acompañadas, Ujú. acompañades. En una de esas, dependiendo del tema, quizás nos salen algunos capítulos más estructurados, otros van a ser más libres. Pero que bueno, sí que le esté gustando a la gente. Y le agradecemos, yo creo, por escucharnos. Claro. Sí. Y eso, pues, nada más que decir hoy. No, nada más que decir. Tengo trabajos pendientes que terminar. Tengo que terminarlos porque estoy más de un mes atrasado con esos trabajos. Así que sí, ni siquiera he querido mandarle correo a la profe para preguntarle qué onda. Así que, ¿No? mañana tengo que camillar. O sea, hoy día y mañana. Así que Yo por debería eso- haber camellado hoy, pero no lo hice. Porque... sí, bueno, por eso que te decía delante que estaba leyendo, por eso no había podido llegar antes. Estaba leyendo para tener más o menos como una idea de cómo chucha organizar ese trabajo. Y así que eso. No, yo me he visto abrumado con esto de que quiero ordenar y limpiar mi casa. Quiero... Ah, bueno. Sí, no, palpico. Voy a tener que contratar a alguien. Probablemente. Y también Sería una buena idea, yo creo. tengo que hacer el curso de desarrollo web. Porque quiero terminarlo antes de que comiencen las clases. ¿Ya? No sé, pues ya terminé el de HTML, que es como el lenguaje para darle estructura a una página web. Y ahora estoy comenzando el de CSS, que es como un lenguaje para darles el estilo a la página web. El color, el tamaño, la forma, la posición que tienen las cosas y que se vea bonito. Ese es de... El primero fueron 2 horas y algo, 2 horas y media más o menos. Y el de ahora Ujú. son como 9 horas.
Y el que sigue, que es de JavaScript, que es el lenguaje de programación como para darle las interacciones a la página web. Por ejemplo, ¿Ya? si tú aprietas este botón, te lleva a tal lugar. Si es que ¿Ya? haces esto acá, si es que escribes no sé qué cosa acá y aprietas enter, ocurre tal cosa. Ya, eso es Ujú. JavaScript. Ujú. O no sé, pues, una persona entra a la página web y le sale como un mensaje así. Ya, todas esas interacciones son con ese lenguaje. Eh, Eso es, espérate, 9, 10, 11. Son como 20 horas de curso ese. Ya. Más caleta. Sí. Son como 3 días. Y De- yo quiero terminar esto antes de marzo. Entonces va a ser complicado. Tienes como una semana Sí, para hacerlo. sí. Suerte. Gracias. Ah, o sea, Y el, sí, voy a y tener el que trabajo enviar también esta presiona. semana entonces. Carajo. No, yo creo que voy a tener que repartirlo en 2 semanas porque si no te voy a fundir. Sí. No, yo creo que al Mm. menos ya da lo mismo no terminarlo para cuando comiencen las clases. Pero al menos sus 2 horas al día de contenido, mínimo 2 horas. Claro, sí. Sí, yo creo que eso es posible, lo puedes hacer. Confío en ti. Yo Gracias. sé que tú puedes. Así que, eso pues Nacho. Eso ha sido Eh, un placer el capítulo de hoy. Nos vemos. Ha sido un placer. Nos vemos. Eh, Nos vemos. Oye, Ah, no, no, perdón, no, así. no. ¿Ah? ¿Terminaste de grabar o no? No, todavía no. Ahora sí.